Elástico, el poder del pensamiento flexible, por Leonard Mlodinow, 2018. Capítulo 6. Pensar cuando usted no está pensando. 6.1. El plan B de la naturaleza. Recostada sobre su cama en la aldea de Cologny, cerca del lago de Ginebra, en Suiza, Mary Godwin se sentía frustrada. Eran más de las 2 de la madrugada, otra noche taciturna de un mes lluvioso y triste de junio. La lluvia incesante no era algo nuevo para ella, había crecido en Londres y había pasado una larga temporada en Escocia. Pero esta noche, el tiempo gris reflejaba su estado de ánimo. Mary, una joven pálida y delicada de cabello castaño rojizo y ojos profundos color avellana, estaba siendo dura consigo misma. Era el año de 1816 y apenas tenía 18 años. Había ido a pasar ese verano en Suiza con su media hermana, sus amigos y su amante. Una noche, durante un aguacero particularmente intenso, todos se reunieron alrededor del fuego de la chimenea para leer en voz alta un volumen de historias de fantasmas, y luego decidieron que cada uno escribiría una historia. A la noche siguiente, todos, excepto Mary, tenían sus historias. Los días pasaban y los demás le preguntaban, ¿ya pensaste en una historia? Y ella les seguía respondiendo con una negativa mortificante. Comenzó a sentirse indigna de la compañía intelectual de sus amigos y su amante. Sus inseguridades solo alimentaban su frustración. Los amigos de Mary continuaron con sus reflexiones nocturnas junto a la chimenea y en la noche en cuestión hablaron sobre la naturaleza y el principio de la vida. Reflexionaron sobre algunos experimentos de Erasmus Darwin, en los que supuestamente había conservado unos cuantos fideos en un recipiente de vidrio, hasta que por algún medio extraordinario comenzaron a moverse con un movimiento voluntario al leer esas palabras. Mi reacción fue que todos hemos tenido sobras de fideos. Pero este era un grupo intelectual, y su reacción fue preguntarse, ¿se podría crear vida de manera tan simple, y qué fuerza la crearía? Alrededor de la medianoche, todos se fueron a dormir, todos excepto Mary, quien descansaba sobre la cama, mirando el techo. No podía dormir, pero cerró los ojos y decidió mantener la mente tranquila. Era hora de dejar a un lado sus esfuerzos por crear una historia. Fue mientras Mary estaba en ese estado mental relajado cuando de repente se le ocurrió una idea para la historia que había estado buscando. Al parecer inspirada por las musas de la noche, evocaría, mi imaginación, espontánea, me poseía y me guiaba. Mary recordó, vi, con los ojos cerrados, pero con una visión mental aguda. Al pálido estudiante de las artes no permitidas arrodillarse junto a la criatura que había ensamblado. Mary Godwin, quien se convirtió en Mary Shelley después de casarse con su amante, tuvo una visión que en 1818 la llevaría a su libro Frankenstein o el moderno Prometeo. Cada creación comienza como un desafío, al igual que cada respuesta comienza como una pregunta. Como vimos en el capítulo 3, hay mucho en común entre el deseo de pintar un lienzo, resolver un problema, inventar un dispositivo, elaborar un plan de negocios o demostrar algo importante en la física. Lo que estos esfuerzos también comparten es que, si sufrimos la misma incomodidad y frustración intensas que Mary Shelley sentía, una idea puede surgir de repente desde lo más recóndito de nuestra mente elástica. El pensamiento elástico que produce ideas no consiste en una serie de pasos lineales, como es el caso del pensamiento analítico. Nuestras ideas, a veces grandes, a veces intrascendentes, a veces en multitudes y a veces solitarias, simplemente aparecen. Pero las ideas no vienen de ninguna parte, se producen en nuestra mente inconsciente. Para Mary, el modo de pensamiento que la llevó al primer borrador de su visión inspirada de Frankenstein estaba envuelto en la magia y el misterio. ¿Cómo podía la historia, que ella se había esforzado por crear durante días, surgir sin pensar en nada en particular? Antes del surgimiento de la neurociencia, y de la tecnología que hizo posible la neurociencia,
Era sumamente difícil entender cómo una mente ensoñadora o dispersa podía producir respuestas cuando los esfuerzos conscientes por hacerlo habían fallado. Pero hoy sabemos que los cerebros tranquilos no son cerebros inactivos, que en periodos de paz mental nuestro inconsciente puede estar saturado de actividad. Hoy en día, 200 años después del origen de Frankenstein, podemos medir y monitorear los puntales físicos de esa actividad. Entendemos que, por más mágico que parezca, pensar mientras no estamos concentrados de manera consciente es una característica fundamental del cerebro de los mamíferos, que incluso poseen los precarios y primitivos roedores. Conocido como modo por defecto de pensamiento del cerebro, es un proceso mental fundamental en el pensamiento elástico. TV escribe, el pensamiento, entre más se empeña en conseguir el encuadre, el fundamento del problema, más confusión encuentra. Pero, puede ocurrir, que al dormir pensando en un problema, al día siguiente, al despertar, ya está la primera aproximación hacia la solución. Luego, en cascada, pueden venir mejores versiones del asunto. Cualquier problema, puede ser desmenuzado en sus mínimas expresiones, en los factores que se consideran de mayor impacto y todo empieza a aclararse al enfocar aquellos factores que muestran mayor flexibilidad y baja complejidad. Se resuelve un pequeño escollo, y esto da pie para que los de mayor calado, se resquebrajen. Y puede ser que cuando no se está enfocado, hay mayor probabilidad de observar, de repente, la presencia de una causa escondida. Puede ocurrir que no exista presión, ni ansiedad, cuando deja de entrometerse el pensamiento contaminado con tanta basura, con tanto estímulo que termina siendo percibido al estar en un estado de alta conciencia. Y es que dicen que primero está la observación sin ánimo de juzgar o de modificar algo, un estado de ánimo abierto, un estado de ánimo como el de un niño que aún no ha sido expuesto a las formas, a las normas, a las reglas de un pensamiento adoctrinado.